hoy día el doctor Jorge Díaz va a hablar de un tema bastante interesante. Él va a hablar de la terapia combinada, tanto de toxina botulínica con ácido hialurónico, y va a dar un enfoque bastante peculiar porque va a pasar por diferentes tratamientos y terapias, pero dándole un enfoque a eso, al tratamiento específicamente, porque pasa mucho que nos detenemos en ver ciertas zonas del rostro, pero no le damos un enfoque al tratamiento globalizado. De esto va a hablar el doctor Jorge Díaz, él es el director de la Academia Chilena de Medicina Estética, además es Te perdimos, Carlita. estético y también tiene un máster en medicina estética. Muchas gracias, doctor. Nosotros hoy día estamos como Cirumed, Medicina y Estética, con ustedes participando con la línea Meditoxin, que es la marca Neuramis, ácido hialurónico, y Meditox, que es toxina botulínica. Tenemos presentaciones de 50 unidades, 100 unidades y de 200 unidades, y además tenemos otras líneas que son de mesoterapia. Como auspiciador también tenemos a Editorial La Molca, que les va a entregar unos descuentos especiales. Yo les voy a mandar a través de WhatsApp toda esta información. Muchas gracias a todos y comienza nomás, doctor Jorge Díaz. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlita, y por supuesto a todos los colegas que se han dado el tiempo de acompañarnos esta noche. Lo más importante de nuestra presentación es que sepan que tengo Instagram. ¿Ya? Abrí la cuenta hace muy poquito, bueno, ya son por lo menos 8 meses, y los que quieran seguirme, por favor que me sigan a esta cuenta. ¿Ya? Entonces va a aparecer más de alguna vez en la presentación. Ese es el dato freak de la presentación de hoy. Pero bueno, estamos convocados particularmente para hablar de un tema que cada vez toma mayor relevancia, y va a tomar mayor relevancia porque nosotros queremos solucionar problemas globales de nuestros pacientes. El contexto en el que vamos a enfrentar y enfocar esta presentación tiene que ver particularmente con que nosotros vamos a tratar de hacer medicina estética. No es solo pinchar, no aprendan a pinchar, aprendan medicina estética, y en ese sentido es lo que hoy día vamos a tratar de ir avanzando. Así que voy a poner mi cronómetro para no pasarme, porque la otra vez me pasé mucho tiempo. Bueno, acá tenemos una imagen bastante peculiar, y dentro de esa imagen peculiar es una imagen que nos va a pasar a todos. Tenemos un personaje muy famoso como Clint Eastwood, que en su juventud tenía un rostro que ha ido cambiando, y hemos dado cuenta que hay diferentes tejidos que están incorporados en este proceso de envejecimiento. Estamos viendo que desde arriba hacia abajo claramente tiene una densidad y unas características de sus anexos cutáneos como el pelo bastante cambiados, no solamente en el color, sino que en el grosor, en la forma de distribución y por supuesto en la densidad pilosa que tiene. Pero también la zona facial, particularmente la piel, va teniendo diversos cambios que tienen relación con la aparición de diversas arrugas, que tienen también en algunos casos causas secundarias, no necesariamente a la piel, sino que alteraciones óseas, alteraciones grasas, alteraciones musculares en algunos otros casos, pero también, si vemos más detenidamente, tenemos una cantidad importante de elementos en la superficie de la piel que están denotando que aquí hay un daño, que hay un envejecimiento, y en definitiva son elementos por los cuales nuestros pacientes vienen muchas veces a consultarnos. Y en ese sentido vamos a detenernos en un concepto bastante cotidiano, bastante mencionado, muchas veces no tan correcto, pero en definitiva sí tiene una utilidad, al menos desde el punto de vista académico, para entender y comprender ciertos elementos propios del proceso de envejecimiento, que es el triángulo de la juventud. Uno dice, tenemos un triángulo de la juventud, pómulos que van a generar una línea de base y una proyección mentoniana que va a ser ese triángulo con su base superior y su extremo inferior en la zona mentoniana, y a la medida que avanza el tiempo, esta base que estaba en la zona de los pómulos va a modificar su posición hacia la zona de los yóbulos, hacia la zona ya más bien mandibular. Algunos dicen que esto es un proceso bastante coordinado con el proceso del tiempo, y efectivamente es un triángulo que cambia. Otros dicen que en realidad se pasa de triángulo a cuadrado,
o a rectángulo de la senectud, pero bueno, más que entrar en esa polémica, yo creo que es importante conocer efectivamente cuáles son los elementos que nosotros podemos explicar a grandes rasgos la transformación de este rostro desde un triángulo de juventud hasta estos cambios de la senectud. Llamémoslo triángulo, llamémoslo cuadrado, llamémoslo como estimemos. También invitarlos a seguir la cuenta de Instagram de la Academia Medicina E.chilena. Y en ese contexto de nuestro triángulo de juventud vamos a hablar de lo que hemos definido como las 3D. Las 3D es un concepto que tiene relación con la volumetría del rostro y particularmente de las causas de este cambio volumétrico. Y la primera D que vamos a mencionar tiene que ver con la D de desinflado. Y vamos a entender este desinflado, que no necesariamente tiene que ver con aire, sino que la capacidad que tiene un cuerpo de vaciarse o disminuir su tamaño o volumen. Lo que le pasa, por ejemplo, a un globo que ha sido desinflado, a una pelota de playa, o una pelota de algún otro tipo, en donde su volumen interno ha cambiado, pero sus capas externas se mantienen indemnes. ¿Cómo se desinfla nuestro rostro? Bueno, hay diferentes teorías al respecto, ¿ya? Y una de ellas tiene que ver particularmente con la atrofia progresiva de los diversos compartimentos grasos. Es así que nosotros podemos tener modificaciones importantes de estos compartimentos grasos a propósito de variaciones importantes de peso, endocrinopatías, por ejemplo, asociadas. Pacientes con tiroiditis tienen una disminución importante en estos compartimentos adiposos grasos que muchas veces generan una atrofia bastante importante en estos compartimentos grasos. Pero también hay pacientes con factores genéticos o factores ambientales que de una u otra manera propenden a esta atrofia grasa progresiva. Pero también otro elemento que contribuye de manera importante a este desinflado de nuestro rostro tiene que ver con la reabsorción ósea. Y esta reabsorción ósea puede ser por trastornos hormonales propios del proceso de envejecimiento, pero también por traumatismos, pérdidas de piezas dentales u otros elementos que pudieran ser secundarios a estilos de vida o a situaciones propias que viven cada uno de los pacientes. La segunda D, que va a estar ocupada en este proceso, es la D de descenso. ¿Y qué entendemos por descenso? La RAE, la Real Academia de Lengua Española, lo define como un trayecto desde una posición elevada a otra más baja. Y es justamente como están haciendo estas chicas que están haciendo escalada, lo que va a ir pasando muchas veces con nuestro rostro, y particularmente con fenómenos que tienen que ver con elastosis y colagenosis cutánea. O sea, vamos a tener ciertos factores genéticos, pero también ciertos factores ambientales que van a disminuir la densidad y la calidad contráctil o de soporte que van a tener los componentes fibrilares de nuestra matriz extracelular. Y esto también se puede explicar no solamente por estos factores genéticos o ambientales, sino que también como un factor epigenético o ambiental importantísimo está el daño actínico solar. Está demostrado que mientras mayor exposición solar exista en un paciente, va a tener un mayor grado de elastosis o colagenosis cutánea. Pero también hay otros elementos productores de radicales libres o especies reactivas de oxígeno que van a ir generando radicales libres, como por ejemplo el tabaquismo. El tabaquismo y el daño actínico solar son los principales factores ambientales externos, epigenéticos, que van a ir generando esta alteración de elastosis y colagenosis cutánea. Pero también hay algunos fenómenos de descenso que están de una u otra manera explicados por alteraciones en la musculatura facial. Como sabemos, los músculos, en la medida que no se usan, se van atrofiando. Y hay personas que van teniendo alteraciones en el trofismo muscular facial, ya sea a nivel de los grandes músculos de la mímica, grandes en el contexto de lo que voy a decir ahora, porque también existen miofibrillas dérmicas que permiten de una u otra manera poder solucionar algunos problemas, como por ejemplo son las micro arruguitas que se van produciendo. Entonces, en ese sentido, tanto los músculos faciales como las miofibrillas dérmicas pueden tener fenómenos de flacidez facial y o, en algunos casos, sobre todo en la zona del cuello, alteraciones secundarias a hipercontracción de los bordes del músculo, sobre todo el platino. Pero también otro elemento que hemos visto tiene que ver con esa pérdida de masa muscular asociada a
los procesos fisiológicos de envejecimiento. Esta disminución de la densidad de fibras musculares que se produce, por ejemplo, en los músculos de las extremidades, ya en los músculos abdominales, que hace que la pancita cada vez sea más grande en los pacientes más añosos, también se genera en músculos masticatorios, pacientes que con el paso del tiempo empiezan a tener alteraciones en la articulación temporomandibular, empiezan a mover menos, por ejemplo, la musculatura de un lado del rostro, van generando atrofia y disminución del volumen a nivel temporal y a nivel maceterino, que van a generar también una disminución de volumen, lo que va a ir determinando un descenso de las estructuras adyacentes a esta musculatura. Y la tercera D es la D abandonada, ¿ya? Que tiene que ver particularmente con esta cultura del inyector experto. El inyector experto trata y normalmente busca inyectar cosas de manera profunda, ¿ya? Vamos al hueso, ponemos la toxina botulínica en el músculo, y se olvida un poco que este deterioro, que lo vamos a entender como un empeoramiento del estado, calidad, valor o características de una cosa, y particularmente de la piel, es fundamental en este proceso de mejoría estética. Y el deterioro de la piel tiene que ver particularmente con diversos elementos que nosotros vamos a ir encontrando: resequedad, la elastosis y colagenosis que habíamos mencionado, pero también la quiescencia fibroblástica, que tiene que ver con los procesos fisiológicos propios del envejecimiento, que van a determinar que estos fibroblastos dejen de funcionar o dejen de producir la cantidad de elementos propios de la matriz intracelular normal para pasar, entre comillas, a tomar un descanso. Y ese descanso implica que va a haber una menor capacidad de recuperación de la piel ante las noxas propias del ambiente, ¿ya? Como por ejemplo el fotodaño. En la medida que entran los rayos ultravioleta, van dañando, van destruyendo fibras, van destruyendo los elementos propios de la matriz intracelular, que no van a ir siendo reparados de manera adecuada por nuestros fibroblastos, lo que va determinando que con el paso del tiempo vamos teniendo una disminución del grosor y una pérdida de colágeno, elastina y matriz extracelular no fibrilar, como por ejemplo el ácido hialurónico. Pero también se asocia una atrofia progresiva del tejido celular subcutáneo. Entonces va a haber también una atrofia hipodérmica. ¿Y eso qué es lo que va a determinar? La aparición de arrugas, conocido como rítides, por ende la aparición de múltiples arrugas y surcos, vamos a denominar la ritidosis, y diferentes también lesiones de piel secundarias normalmente en los procesos de fotodaño, desde lesiones pigmentarias por alteración en la función melanocítica hasta alteraciones neoplásicas de la piel. Entonces van a ir apareciendo ciertos síndromes clínicos propios de la medicina estética que se van a evidenciar muy fuertemente en el rostro: ritidosis, discromías, atrofia del celular subcutáneo, telangiectasia, etcétera, que obviamente en la medida que generemos un enfrentamiento, un diagnóstico diferencial, vamos a tener un enfrentamiento diferencial de cada uno de los problemas relacionados habitualmente a un proceso de envejecimiento fisiológico. Si entendemos los tejidos, si entendemos los conceptos de por qué están pasando las cosas, va a ser más sencillo transformar un triángulo de la juventud a un rostro, o un triángulo de la senectud a un rostro joven. No queremos lograr un triángulo de la juventud en un rostro envejecido. Queremos que un rostro envejecido con un triángulo de senectud pase a un rostro rejuvenecido con un triángulo de la juventud, ¿ya? Tenemos que tratar de retroceder el daño que se está produciendo o que ya se produjo. No es bueno modelar rostros hacia años atrás, pero manteniendo, por ejemplo, las microarrugas, las manchas y todas las alteraciones propias de las personas de más edad. Entonces hay que hacer un tratamiento completo. No solamente tiene que ver con rellenar volúmenes o pinchar músculos, ¿ya? Entonces, este triángulo de la juventud ya tenemos claro cómo se produce. Y bueno, ¿qué podíamos ofrecer en este contexto? Ya los rellenos dérmicos, por supuesto, pasaban a ser una solución interesante, pero asumíamos muchas veces que el tratamiento tenía que ver con rellenar. Rellenar arrugas, rellenar surcos, incluso rellenar diversos compartimentos. Entonces, los paradigmas normalmente estaban determinados por: donde hay depresión, apliquemos volumen.
La experiencia nos ha demostrado que muchas veces eso lo que ha generado particularmente son mayores complicaciones, mayor peso en la zona facial y por supuesto complicaciones estéticas en un mediano plazo. También podríamos ofrecer toxina botulínica para las patitas de gallo, para la glabela, etc. O podríamos producir también hilos tensores o también mesoterapia, plasma rico en plaquetas, diversos comecéuticos que de una u otra manera no solucionaban 100% o normalmente los problemas por los cuales nuestro paciente venía a consultar. Y esto está determinado particularmente porque no comprendíamos o no comprendemos muchas veces los problemas de los pacientes y lo que estamos haciendo en la cotidianidad es pinchar. Entonces la invitación es no se conviertan en pinchadores, sino que conviértanse en gestores y en practicantes de la medicina estética. Recordemos que nosotros no hacemos solo estética, hacemos medicina y por ende necesitamos tener un proceso médico estético de diagnóstico y enfrentamiento diagnóstico-terapéutico. Ese enfrentamiento diagnóstico-terapéutico se llama enfrentamiento DIACET y tiene diferentes componentes. El primero tiene que ver con establecer un correcto diagnóstico sindromático y ir lo más específico posible. Si tengo ritis, es decir, estoy enfrentando una ritidosis. Y esa ritidosis puede estar en el contexto de alguna enfermedad sistémica o puede no estarlo y ser parte, por ejemplo, del proceso de envejecimiento natural de las personas. ¿Ya? Entonces, dentro de este diagnóstico, que es súper amplio, ritidosis, arrugas múltiples, podemos tener diferentes tipos. ¿Ya? Podemos tener las arrugas que presenta esta paciente, que tiene un contexto específico, ¿ya? Tiene un ámbito de desarrollo personal, familiar, laboral, tiene una edad determinada que es diferente a esta paciente, donde probablemente haya asociado otro tipo de patologías, quizás sobrepeso que ha ido perdiendo bruscamente, ¿ya? O pacientes que en la medida que pasa el tiempo van perdiendo volúmenes óseos o grasos en sus diversos compartimentos, lo que va generando alteraciones estéticas o pacientes que empiezan a mostrar los primeros signos de envejecimiento secundario a daño actínico, daño por factores productores de radicales libres, tabaco, etc. Y que van mostrando, además de las arrugas, algunos otros elementos que nos dicen, mira, esta piel parece que está un poquito más dañada y estos melanocitos están generando, por ejemplo, la aparición de acúmulos de pigmento y, en definitiva, esta piel tiene una característica diferente a lo que sería una piel sin esta alteración melánica. Evaluamos entonces el grosor de la piel, las características de elasticidad, de humedad, de grasitud, etcétera, y a partir de eso debemos establecer un tratamiento. Pero antes de eso, tenemos que hacer una correlación anátomo-fisiopatológica de qué está pasando, por qué se está produciendo el surco, por qué se está produciendo la arruga, por qué se está produciendo la mancha, cuál es el contexto en el que estamos anatomopatológicamente incorporando el análisis de todos y cada uno de los tejidos que van a estar involucrados en este proceso, ya sea a nivel óseo, compartimentos grasos, músculos, ligamentos de retención, y por favor, algo que no se debe olvidar, que es lo que se olvida más frecuentemente, ¿ya?, de los colegas que nos dedicamos a la medicina estética, es la piel. Porque la estructura de la piel es fundamental, ya que la piel va a ser todo el elemento que va a sostener por fuera las estructuras internas. Si tenemos menos colágeno, perdemos resistencia. Si tenemos menos ácido hialurónico, perdemos turgencia. Y si tenemos menos elastina, perdemos elasticidad. Y en la medida que no recuperemos, que no nos preocupemos de esta estructura tan importante, sobre todo de nuestro rostro, que es la piel, que es lo primero que vemos y la primera barrera que tocamos, vamos a estar haciendo tratamientos que siempre van a dejarnos con gusto a poco. Entonces vamos a reconocer causas y a partir de esas causas vamos a reconocer consecuencias estéticas, ¿ya? Entonces van a haber alteraciones de este proceso dinámico de envejecimiento que van a tener que ver con alteraciones en la masa ósea, reabsorción, pérdida de piezas dentales, alteraciones traumáticas, etc. Alteraciones musculares, ¿ya? Muchas veces pacientes con parálisis faciales, pacientes con alteraciones de índole ontológico que generan que haya una mayor fuerza
o un mayor uso de un lado de la cara o una zona de los músculos masticatorios en desmedro de la otra. También alteraciones de la grasa, pérdidas bruscas de peso, aumentos bruscos de peso, alteraciones metabólicas importantes, pacientes con HIV, pacientes que han tenido algún proceso infeccioso importante, que han estado hospitalizados mucho tiempo, van a tener alteraciones importantes en la grasa y finalmente la piel. Entonces, vemos y analizamos cada uno de los componentes y en las partes óseas vamos viendo que hay zonas que de manera fundamental y de manera más precoz van perdiendo su volumen. La zona periocular, particularmente el borde orbitario superior, pero también la zona del músculo, perdón, del hueso maxilar y la proyección cigomática del el malar. El maxilar superior, el maxilar inferior, que notoriamente tiene una diferencia entre lo que son los pacientes más jóvenes versus los más ancianos. Y otro elemento que también hemos visto con aumento es una disminución y una reabsorción importante a nivel del hueso temporal y la fosa temporal que está tan de moda hoy día llenar. También tenemos alteraciones de flacidez y contracción muscular, ya sea a nivel facial, a nivel del cuello, con esta maca cigomática, y la habitual evolución de los compartimentos grasos que ya habíamos notado, que son elementos que tienen que ver con atrofia de estos compartimentos. Se va disminuyendo la cantidad de grasa en estos compartimentos y eso va generando como si nuestro abrigo, nuestra ropa, nos quedara más grande porque el volumen interno es menor. O también por fenómenos tóxicos, por incapacidad de nuestra piel, de los ligamentos de retención u otros, de mantener esta grasa en su ubicación normal. Y a lo que quería llegar, los cambios cutáneos propios de la edad. Elastosis, daño actínico, que va a generar una disminución más intensa de la densidad de colágeno, lo que determina una pérdida en la capacidad de sostén que va a tener la piel, secundario a esta quiescencia fibroblástica. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, vamos perdiendo esta capacidad de recuperar y recomponer los elementos fibrilares de nuestra piel y van a ir apareciendo alteraciones propias de la edad, que son los primeros signos de envejecimiento. Arrugas y líneas finas, que luego empiezan a hacerse cada vez más profundas y empiezan a aparecer luego alteraciones propias de las pieles maduras. Y ya tenemos decolgamiento o flacidez más importante y todos los cambios cutáneos relacionados con las discromías y la aparición muchas veces de lesiones neoplásicas. Y tiene que ver particularmente con este proceso de envejecimiento y de transformación de un fibroblasto, o sea, una célula activa, a este fibrocito o célula inactiva. Como ven, el fibroblasto es bastante estrellado, tiene diversas prolongaciones y el fibrocito tiene muy pocas prolongaciones e incluso se puede ver hasta de manera esférica en los diversos cortes histológicos. Y eso indica que cuando tenemos fibroblastos en actividad, vamos a tener estas prolongaciones vinculándose de manera bastante estrecha con la matriz extracelular y particularmente con las fibras de colágeno y de elastina que lo rodean. En la medida que hay alteraciones mecánicas de esa zona, hay movimiento, hay disminución de la densidad, el fibroblasto empieza a responder produciendo el componente de la matriz extracelular que falte. En cambio, el fibrocito no va a tener esa capacidad de respuesta. Ojo, que los fibrocitos no quieren decir que sean fibroblastos muertos, sino que son fibroblastos que están o jubilados o están, entre comillas, en huelga. Y teniendo claro esta concepción, nosotros podemos hacer que una persona que esté jubilada trabaje de nuevo, ¿ya? Si lo entusiasmamos, si el trabajo es interesante, el jubilado va a decir, sí, yo quiero hacerlo. Y eso podemos hacerlo con el, con el fibroblasto, por ejemplo, los adultos mayores. Y si está en huelga, tendríamos que negociar y darle algún bono para que vuelva a trabajar, que es el símil que estamos haciendo con los humanos cuando estamos en huelga. Y para eso también existen estímulos, ya sea químicos, ya sea físicos, mecánicos o de otro tipo, que permiten reactivar los fibroblastos, y que es lo que hacemos todos los días con algo tan simple como, por ejemplo, la exfoliación cutánea que nosotros podemos hacer
al lavarnos la cara, al rascarnos, al aplicar un dermapen, al aplicar una microdermabrasión, etcétera, ya estamos haciendo una estimulación mecánica. Si hacemos una estimulación mecánica con unos microneedling, con agujas o con otro tema, también vamos a tener una mayor estimulación y una mayor capacidad de respuesta de nuestro fibroblasto. ¿Para qué? Para evitar este proceso propio del envejecimiento, que es la disminución de la densidad de colágeno en nuestra piel. Los adultos todos los días vamos perdiendo colágeno. ¿Desde cuándo? Desde los 20 años aproximadamente. Se habla que los hombres pierden aproximadamente el 9% del colágeno en los segundos 20 años de su vida. O sea, entre los 20 y los 40 los hombres perdemos 9% de nuestro colágeno en la piel. Las mujeres pierden solamente el 3%, pero per se los hombres tienen la piel más gruesa a expensas de mayor concentración de colágeno. Es así que la capacidad y la posibilidad que tienen las mujeres de alcanzar el grosor de la piel del hombre es bastante mínima, aunque el hombre va perdiendo más rápido su colágeno. ¿Por qué? Porque aproximadamente entre los 45 y 55 años los fenómenos perimenopáusicos van terminando un aceleramiento en esta pérdida de colágeno, y tiene que ver mucho con esta quiescencia fibroblástica, esta capacidad que tiene el fibroblasto de declararse en huelga o jubilarse. Es así que si nosotros logramos estimular y generar una disminución de esta pérdida de colágeno desde los 20 años en adelante, podemos tener una cuenta corriente de colágeno en la medida de los tratamientos que nos vayamos realizando. Obviamente vamos a ir considerando también lo que son los hábitos y estilos de vida. Si tenemos a un paciente que se fume toda su vida, se va a fumar su rostro también, ¿ya? En ese sentido también es extremadamente importante, extremadamente relevante hacer notar a los pacientes que fumen, se fuman su juventud, se fuman su rostro terso. Los pacientes que son adictos al sol, lo mismo. Y los pacientes hoy día que tienen mucho estrés, también estamos viendo que hay una disminución importante de la calidad de la piel y la turgencia de la piel. Consecuencia, los tenemos claro, el proceso de envejecimiento fisiológico puede acelerarse. Y por supuesto, aparecer estos fenómenos que habíamos descrito como triángulo de la juventud. Entonces, hicimos el diagnóstico, hicimos esta correlación anatomofisiopatológica y vamos a ir conociendo y relacionando cuáles son los elementos con los cuales, o las herramientas terapéuticas con las cuales contamos, ¿ya? Y cuando damos nuestros primeros pasos en medicina estética, obviamente, ¿con qué nos encontramos? Rellenos dérmicos, ¿ya? Hace pilares, hace bolos, microbolos, técnicas de malla, neurotoxina, ya, PRP, mesoterapia, gas, algunos hilos, y vamos avanzando. Y como nos dijeron, pon un bolo profundo para voluminizar. ¿Qué es lo que hacemos? El paciente que entra, le ponemos nuestro bolo. El paciente que viene, le ponemos toxina en los músculos que pensamos que se están moviendo, que son parte de este proceso de envejecimiento o alteración estética, y lo mismo con los otros procedimientos, pero perdemos un poco de vista este correlación anátomo-fisiopatológica. Y es así que vamos a ir viendo los diferentes productos que nosotros podemos escoger, y en particular vamos a hablar de los ácidos hialurónicos. ¿Por qué? Porque los ácidos hialurónicos tienen per se una diferencia relacionada con su reticulación. Para los colegas que están recién empezando, no es lo mismo un ácido hialurónico u otro, porque tienen características diferentes que son características rheológicas. Hay algunos que son más fluidos, como lo que acabamos de ver, que es el Neuramin Light, y otros que tienen una densidad mayor, que tienen una capacidad de soporte a la presión y mantienen su forma y tienen una elasticidad más marcada, como el Neuramis Lidocaine o el Neuramis Deep, que están indicados para otras acciones. Por ejemplo, este ácido, como el Neuramis Volume, va a estar, por su densidad y su capacidad de soportar la compresión, destinado a ser utilizado en tejidos más profundos. Entonces, vamos viendo que en la medida que tenemos ácidos hialurónicos con una fluidez mayor, estos van a poder colocarse en capas más superficiales. Estamos hablando de dermis profunda o dermis superficial, y mientras mayor reticulación tengan, más profundo debe colocarse este relleno. Entonces, analizado y visto cuáles son las diferentes herramientas terapéuticas,
vamos a ir generando un tratamiento diseñado según las necesidades del paciente. Si no consideramos las necesidades del paciente porque no hicimos un correcto diagnóstico, vamos a terminar siempre siendo inyectores expertos, colocando y pinchando donde suponemos que hay problemas. Pero no vamos a solucionar necesariamente los problemas, sino que vamos a dar una parcialidad de tratamiento, pudiendo dar un tratamiento completo. Como decía Carlita, también nos apoya hoy día editorial Amolca, que entiendo que van a hacer un sorteo de un texto, y además le dan a cada una de las personas que están en el listado un porcentaje de descuento en el libro de técnicas de inyección cosmética, así que para que lo exijan. Porque ¿cuáles son los objetivos terapéuticos que normalmente nosotros perseguimos cuando hablamos de ácido hialurónico, cuando hablamos de rellenos dérmicos? Bueno, el primero siempre es revoluminizar. O tiene un surco nasogeniano, hay que recomponerle el compartimento graso, no sé, pues medial profundo, el compartimento de la fosa temporal, etc. O, en algunos casos, reposicionar. Hagamos unos vectores de reposicionamiento, rellenemos el espacio, por ejemplo, presigomático, que me va a permitir reposicionar los compartimentos ya más inferiores. Pero ¿cuándo reparamos? ¿Podemos reparar con relleno? ¿Nos sirve? ¿Sirve de algo? Porque entendemos muchos que el ácido hialurónico, cuando lo colocamos, capta agua. Pero hay muchas otras cosas atrás de esta reparación con ácido hialurónico, y que tiene que ver particularmente con las terapias combinadas. Cuando uno hace una terapia combinada, lo que encuentra es que los pacientes perciben que hay una mejora estética global muy superior a que si hacemos técnicas que son aisladas. O sea, si yo le coloco toxina botulínica en enero y en abril lo coloco relleno y le hago un skin booster en septiembre y después le hago nuevamente el Botox en, no sé, noviembre, probablemente la satisfacción en su escala de mejoría estética global va a ser muy inferior a que si ordeno los tratamientos y los hago dentro de un proceso terapéutico más cercano. También se ha visto en diferentes estudios que la escala de evaluación de las arrugas de Fitzpatrick mejora muchísimo, ya cuando hacemos estas terapias combinadas. La calidad de la piel evaluada en la escala de evaluación de calidad de la piel también. La autoestima también se ve muy superada cuando se hacen terapias combinadas versus terapias individuales. Y la escala de satisfacción del sujeto y las primeras impresiones también mejora muchísimo. Y vamos a hablar un poquito qué es lo que es una terapia de tratamiento combinado. Bueno, tiene que ver particularmente con el uso simultáneo o en un periodo o un lapso de tiempo corto de diferentes elementos que nos van a permitir mejorar las condiciones propias de la piel, los compartimentos y todos los elementos que de una u otra manera pueden estar viéndose afectados. Y aquí hay literatura y hay evidencia que nos permite hablar con bastante propiedad. Se han analizado en diversos estudios el uso concomitante de toxina botulínica con rellenos de ácido hialurónico, ya sea con objetivos de reposicionar y revoluminizar, pero también mezclado con potenciadores de la piel como los diferentes skin booster que existen en el mercado. Y obviamente la consecuencia de un tratamiento combinado bien realizado es que cuando nosotros realizamos tratamientos repetidos, la escala de satisfacción de los pacientes que tienen tratamientos en un sistema combinado versus pacientes que tienen los mismos tratamientos, pero no en un esquema combinado, sino que en un esquema secuencial más separado, los tratamientos combinados son lejos mucho mayores los niveles de satisfacción, y también son mucho mayores los requerimientos de servicios complementarios a los diferentes centros. O sea, este doctor o esta doctora me dejó estupenda, voy a buscar otras cosas, hágame algo en la estría, hágame algo, o sea, hay una mayor tasa de consulta por temas complementarios o temas estéticos, no faciales. Por ejemplo, también
estamos nosotros o somos competencia del mundo farmacéutico y particularmente en el mundo cosmecéutico. Se hizo una evaluación de pacientes con terapias combinadas versus pacientes con terapias secuenciales que usaban cosmecéuticos. ¿Y qué es lo que encontramos? Que los pacientes con terapias combinadas tenían mejor o igual eh, percepción en las diferentes escalas que los pacientes que usaban diferentes tratamientos complementarios posteriores a las terapias secuenciales. Por ejemplo, le ponían Botox en enero y le daban una crema y le daban un exfoliante químico, ácido glicólico, todos los días. Y después a los 2 meses le ponían relleno. Y después seguía con sus cosmecéuticos, o sea, gastaba dinero y tenía tratamientos domiciliarios. Después le ponían skin booster, después le ponían más relleno, después le ponían más toxina. Versus los pacientes que en un proceso de terapia combinada, toxina, relleno y skin booster, tenían una mejor evaluación de resultados que los pacientes que estaban con un montón de cremas, enjuagues faciales, exfoliantes, soluciones antioxidantes, incluso diversos cosmecéuticos nutricosméticos. Entonces, las terapias combinadas tienen per se un excelente resultado en todas las escalas de evaluación, tanto desde el punto de la autoestima, la calidad de la piel y las condiciones propias del rostro de los pacientes. ¿Y por qué? Porque el colágeno es sumamente importante para que nuestra piel se vea gruesa y pueda estar de una u otra manera soportando. Pero no solamente el colágeno, que es sumamente importante. Y vamos a evidenciar o vamos a ejemplificar con el colágeno. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en la medida que la piel se envejece, se disminuye el colágeno, pero también se disminuyen otros elementos propios de la matriz extracelular. Entonces, vamos viendo que hay una disminución fuerte en la cantidad y en la calidad del colágeno que se produce. Pero también vemos que la matriz extracelular en general va disminuyéndose porque los fibroblastos, y particularmente la función fibroblástica, se va disminuyendo. Y por ende, podemos hacer esfuerzos para regular y recomponer esta acción de los fibroblastos. Y eso va a permitir que nuestra piel se vea más joven. Entonces, la idea es tener una densidad de los elementos de la matriz extracelular similar a la que teníamos cuando teníamos menos edad. O sea, en la medida que pasa el tiempo, la densidad de la matriz extracelular, tanto los elementos fibrilares, colágeno, elastina, reticulina, como los no fibrilares, más importante, el ácido hialurónico, se ve modificado de manera importante. Entonces, si yo activo mis fibrocitos y los transformo en fibroblastos, voy a aumentar esta densidad. Y eso lo logro con terapias combinadas. ¿Por qué? Porque nuestro fibroblasto, ya no lo vamos a entender como una estrellita, sino que vamos a pensar que es un cuadradito que tiene diferentes elementos. Lo primero, cada prolongación tiene diferentes elementos que la conforman. Tiene integrinas que van a complejos de adhesión local que están asociados a la membrana plasmática y podemos estimular a este fibroblasto y generar señales proliferativas con, primero, estímulos de tipo químico a través de estos receptores. Podemos estimularlo con factores de crecimiento, podemos estimularlo con moléculas exógenas, que vamos a ver cuáles son las que generan esta estimulación. Podemos también generar, como ven, que hay una relación entre estas fibras de laminina con estas fibras de colágeno en la medida que nosotros generemos un movimiento mecánico de las fibras de colágeno, vamos a tener una movilidad en las integrinas, lo que va a determinar un estímulo nuclear para producir y sintetizar material de la matriz extracelular. Entonces vamos a poder tener una estimulación química y una estimulación física o mecánica de nuestro fibroblasto con su entorno. Ambas cosas van a ir generando, ¿qué cosa? Producción de los elementos propios de la matriz extracelular. Entonces, en la medida que yo tengo un fibroblasto, tengo muchos cross-linking, tengo muchas relaciones con mi matriz extracelular. Cuando tengo fibrocitos, estos cross-linking, estas relaciones con la matriz extracelular son mucho menores. Entonces, ¿cuál es la idea? Recomponer estas uniones a la matriz extracelular. Entonces, tenemos un fibroblasto con múltiples uniones y un fibrocito
que está aislado solo y más esférico. Y eso lo podemos lograr de diferentes maneras. ¿Cómo se ha evidenciado histológicamente la aparición de nuevo colágeno? Bueno, usando, por ejemplo, plasma rico en plaquetas, usando diversos péptidos. Y hoy día hay péptidos asociados incluso a ciertos elementos de mesoterapia. ¿Ya? La línea de Magil tiene, por ejemplo, ácido hialurónico de baja reticulación con diferentes péptidos bioestimuladores. También con diversos factores estimuladores que han sido aislados, como los mesosomas, que tienen diversos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformador beta, que ha demostrado también ser un promotor de la producción de colágeno. También hemos visto que el efecto cuerpo extraño, que genera, por ejemplo, los hilos de PDO, también pueden generar una mayor producción de ácido hialurónico con el objetivo de, entre comillas, aislar este cuerpo extraño. Otro elemento que es el estímulo mecánico que produce el microneedling también ha generado o ha demostrado ser un agente estimulador de la proliferación fibroblástica y de la producción de colágeno. Pero otra cosa sumamente importante es que si yo coloco ácido hialurónico en la matriz extracelular de la dermis o de la hipodermis superficial, voy a generar la estimulación fibroblástica que va a terminar en la producción de nuevo colágeno. O sea, en la medida que yo coloco ácido hialurónico exógeno, nuestra piel va a ir produciendo mayor ácido hialurónico endógeno. Entonces vamos a tener un efecto higroscópico. Va a aumentar la captación de agua, pero también va a aumentar la producción de los elementos propios de la matriz extracelular. Colágeno, elastina y ácido hialurónico propio. Entonces, el rol que tiene el ácido hialurónico en este tratamiento va a ser doble e incluso triple. Va a ser el efecto de relleno propiamente tal como Skin Booster, va a tener un efecto higroscópico, captar agua que va a dar una mayor turgencia en forma bastante rápida y va a tener un efecto estimulador de la producción de nueva matriz extracelular. Y ahí nos vamos explicando un poquitito cuál es la ventaja superior de realizar terapias combinadas, toxina botulínica, rellenos profundos y bioestimuladores de ácido hialurónico de baja o sin reticulación. Y eso hace tiempo que lo conocíamos, ¿ya? Pero se nos ha ido olvidando. Creo que los ácidos hialurónicos reticulados han ido ganando la batalla mental en nuestro cerebro. Pensamos que los ácidos hialurónicos de baja reticulación, los Skin Booster, no sirven y al contrario, son los que más sirven, ¿ya? En ese sentido es súper importante evaluar críticamente y la evaluación que se ha hecho en diversas publicaciones de gran prestigio es que la eficacia que tiene el ácido hialurónico en condiciones de baja reticulación es la producción de colágeno, elastina y restauración del volumen facial gracias al aumento del ácido hialurónico endógeno, ¿ya? Podemos hacerlo y podemos colocarlo de diferentes maneras, ¿ya? Vamos a adelantar un poquitito y podemos mostrar, por ejemplo, la aplicación. ¿Qué más interesante que cuando colocamos una toxina botulínica el día 1, ¿ya? Y podemos citar al paciente al segundo o tercer día y hacer un relleno lineal de las arrugas? O sea, con esta técnica de retroinyección lineal podemos colocar, por ejemplo, voy a seguir apretando después de salir de la piel y vamos viendo que esa es la cantidad que vamos dejando. Entonces, esa memoria mecánica que deben tener en sus dedos para saber cuál es la cantidad que están colocando cada vez que apretan. Entonces, estas técnicas nos permiten rápidamente solucionar las pérdidas de volumen, las fracturas cutáneas y ir también logrando un índice de satisfacción en los pacientes enorme. Por ende, sería muy recomendable, por ejemplo, hacer este procedimiento un par de días antes de la aplicación de toxina botulínica o un par de días después. Yo no recomiendo mucho colocar toxina botulínica y rellenos dérmicos el mismo día en la misma zona, porque podría ser o generarse una
un movimiento de la toxina botulínica hacia grupos musculares que no me interesa movilizar. Pero también podemos colocarlo en otras técnicas, ya están las famosas técnicas de micropápula. Las micropápulas nos van a permitir dejar la toxina, el relleno, perdón, en el plano que nosotros queramos. Cuando nosotros hacemos micropápulas, normalmente estamos en la unión dermo-hipodérmica. Estamos en la hipodermis superficial o en la dermis profunda. Si es que nuestra pápula se coloca blanca, 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 ya lo más probable es que estemos en la epidermis, ¿ya? Que no es lo mismo que el blanching que hacemos en otros procedimientos. Pero ahí podemos ver cómo colocamos eso. La densidad de estos productos permite que luego del tratamiento nosotros podamos con una gasa o con un algodón ir distribuyendo, ¿ya? Y apretando para que no queden los porotitos evidentes luego del tratamiento. Podemos también aplicar incluso con la técnica denominada técnica de Napache. La técnica de Napache es una técnica muy interesante porque es una técnica que necesita, ¿sí? Que yo esté permanentemente apretando el émbolo y que vaya saliendo mi principio activo y lo voy colocando con pequeñas tocaciones en un ángulo aproximadamente entre 35 a 60 grados para que ingrese la puntita de la aguja. Puede ser un estímulo mecánico, son múltiples pinchazos por centímetro cuadrado. Entonces genera un estímulo mecánico, además de dejar una pequeña alícuota de ácido hialurónico de baja reticulación en la zona de la piel, ¿ya? Y voy viendo cómo van apareciendo esos pequeños puntitos de sangre que implica que estoy llegando a la dermis papilar. Hablando de este relleno, Carlita nos mandó promoción que también les va a llegar a cada uno de ustedes por si les interesa los viales de Meditoxin y de cajas de neurones. Hasta con animación. Bueno, ¿y qué pasa con la toxina botulínica? ¿Qué pasa con la toxina botulínica? ¿Qué es lo que hace la toxina botulínica? Sí, la toxina botulínica paraliza los músculos, ¿ya? Pero ya no los paralizamos, solo los relajamos. Disminuimos el movimiento y con eso las pacientes se ven mejor. No. La toxina botulínica hace muchas cosas más. Y yo creo que también hemos perdido la batalla respecto a las cualidades y características de la toxina botulínica. Y por supuesto que se decía el año 2010, que cuando uno tenía un rejuvenecimiento facial diferente solamente a lo que sería la inmovilización de la zona, probablemente esto se debía al efecto pinchazo, ¿ya? Y por mucho tiempo se pensó eso, ¿ya? Que la toxina botulínica no tenía mayor efecto sobre la piel, sino que atacaba directamente al músculo. Entonces yo voy al músculo y atravieso la piel, y ese proceso de atravesar la piel, este estímulo mecánico, genera que la piel se vea un poco mejor. Pero en la medida que empezó a haber más evidencia, nos hemos dado cuenta que la toxina botulínica efectivamente tiene roles importantes en lo que es la mejoría de las características y condiciones de la piel. Los pacientes, ¿qué es lo que dicen? Mira, se me ve la frente como si tuviera 15 años. Y uno se va explicando muchas cosas. Hay diversas técnicas hoy día que son las técnicas preferidas. Nosotros en nuestra academia enseñamos la técnica de la 20ª, en donde decimos, no aplique la toxina intramuscular, aplíquela intradérmica. Y tiene que ver también, y ha sido demostrado durante el año 2009, 2019 y 2020, por diferentes estudios, que la mejor forma de aplicar la toxina botulínica es haciendo aplicaciones intradérmicas. Entonces, aplicar de manera intradérmica multipunto y muchas veces multinivel. O sea, si hay músculos muy profundos, aplicamos al músculo, pero si hay músculos superficiales, coloquemos a nivel intradérmico, porque existen halos de difusión definidos y podemos tener un mayor control. Se ha demostrado que la mayor cantidad de tosis de ceja o sensación de párpados pesados se asocian a inyecciones intramusculares en beneficio de la técnica intradérmica, en donde la cantidad de tosis es
lejísimo menor que la cantidad de dosis vista en las inyecciones intramusculares. Entonces, lo ideal siempre es aplicar toxina botulínica intradérmico. Obviamente, si vamos a ir al prócer o al corrugador, hay que ir profundo, ¿ya? Pero el frontal, por ejemplo, el orbicular, la idea es colocarlo de manera intradérmica. Entonces, colocarlo de manera intradérmica y colocar poca cantidad. ¿Ya? En la medida que pasa el tiempo nos hemos dado cuenta que colocar mucha toxina tampoco es tan bueno, porque genera, evidentemente, un mayor efecto, una mayor cantidad de alteraciones secundarias a la aplicación, tosis, síndrome de párpado pesado, pero también un aumento en la concepción o en la generación de anticuerpos que van disminuyendo la potencia de su acción. Otra cosa importante es que si nosotros evaluamos el efecto estético de la disminución del movimiento y la contracción, colocarla intradérmica y colocarla intramuscular, el efecto es similar, con mayor predisposición positiva hacia la inyección intradérmica, ya que la inyección intramuscular, como digo, genera mayores efectos secundarios. Entonces sería lo más seguro colocarlo intradérmica y somos bastante insistentes en eso. Pero otra cosa importantísima es que el año pasado se publicó este estudio, que es el efecto protector que podría tener la toxina botulínica en la pigmentación de piel. Lo que se demostró es que los pacientes que se habían aplicado toxina botulínica tenían una disminución en las discromías presentes, ¿ya? Melasma u otras discromías no neoplásicas, y que también había una disminución a la propensión de generar hiperpigmentaciones, por ejemplo, posterior a la exposición solar o la exposición excesiva de rayos ultravioleta. O sea, las personas que usan toxina botulínica pueden disminuir las discromías presentes y también pueden prevenir las discromías posteriores a las exposiciones. Entonces, esto empieza a romper un paradigma. O sea, la toxina botulínica no solamente actúa a nivel de los músculos, sino que tiene un efecto protector. Por ende, es importante y se hace cada vez más importante colocarla donde va a ser va a ser la mayor cantidad de efectos positivos, que es intradérmica. Entonces, tenemos acá también un accionar específico sobre los melanocitos. ¿Dónde están los melanocitos? Acuérdense, unión dermoepidérmica. O sea, si colocamos la toxina en el músculo, no vamos a tener esta capacidad de llegar donde están los melanocitos. Si lo colocamos en la dermis, sí va a haber una acción positiva sobre estos. Otra cosa importante, que las características y condiciones de la piel también pueden ir mejorando. Tenemos súper claro que los pacientes con piel seca, en la medida de ser tratados con toxina botulínica, generan mucho la lubricación y disminuyen la sintomatología asociada a piel seca. ¿Pero qué pasa con los pacientes con piel grasa? Bueno, diversos estudios, entre ellos el que estoy mostrando del Journal of Cosmetic Dermatology, demostraron que la aplicación de toxina botulínica en diferentes pacientes con piel grasa y con aumento del tamaño de los poros superficiales de las glándulas sebáceas mejoraron sustancialmente con la aplicación seriada. O sea, varios tratamientos de toxina botulínica determinaban una disminución de la cuantía de producción de sebo y una disminución considerable en el tamaño de los poros. En ese sentido, la toxina botulínica ya vemos que actúa minimizando las fracturas cutáneas por disminución de la contracción muscular. También nos va a proteger de discromías o de hiperpigmentaciones, va a mejorar las condiciones de la piel seca y de la piel grasa, ¿ya? Por ejemplo, pieles de esas características van a disminuir el número y cuantía y diámetro de los poros que tenemos. Y se han analizado y se han visto una infinidad de nuevos usos de la toxina botulínica. Reducción de la severidad del acné. También pacientes que han usado toxina botulínica
disminuyen la severidad del acné. No la eliminan, pero sí se disminuye de manera evidente. El uso en cicatrices hipertróficas y queloides también hoy día está demostrado tanto a nivel facial como corporal. Reducción de síntomas y signos de los pacientes con telangiectasias faciales y rosáceas. Reducción de síntomas incluso de psoriasis, ¿ya? Psoriasis de la zona frontal, de las cejas, psoriasis glabelar, se disminuye la sintomatología y la cantidad de crisis psoriáticas que van a tener los pacientes y, por supuesto, también las alteraciones secundarias a la hidrosalinitis supurativa, que tiene que ver con complicaciones secundarias a inflamación y colonización bacteriana de las glándulas sudoríparas de la zona axilar. También, como habíamos visto, cuando hay pacientes con pieles secas, con dermatitis atópica, tenemos claro que los pacientes refieren que hay una disminución en la sintomatología atópica, y esto durante varios años se ha analizado. No hay estudios que, por lo menos que yo haya conocido, en humanos, pero sí he visto estudios en ratas relacionados con lesiones cutáneas similares a la dermatitis atópica y el efecto benéfico que ha tenido la aplicación de toxina botulínica. En ese sentido, la toxina botulínica pasa a ser un aliado en la mejoría de la piel. Entonces, terapia combinada, toxina, relleno. Rellenos o ácido hialurónico de diferentes reticulaciones y, sobre todo y de manera fundamental, los skin boosters. No los dejemos pasar. Por ejemplo, podemos hacer un tratamiento día 1 o día 0, el día de la consulta, con un skin booster más los rellenos que permitan voluminizar o reposicionar, con diversas técnicas, Napatch, punto a punto, o las que revisamos en los videos anteriores, y después de algunos días, 2, 3, 4, yo normalmente los cito una semana y les aplico toxina botulínica, por ejemplo, en el tercio superior o en el tercio inferior. Podemos hacer también un mesobotox de cuello, que mejora bastante las condiciones y la calidad de la piel que van teniendo nuestros pacientitos. Entonces, recordemos que la evaluación, cuando realizamos terapias combinadas, mejora significativamente y los pacientes dicen que a primera impresión están muchísimo mejor que si hacemos los tratamientos de manera secuencial, o sea, separada por meses o varias semanas. También mejora de manera significativa la percepción global de mejoría. Los pacientes se notan de verdad más jóvenes, evidencian una mejor calidad de la piel, por ende también evidencian una mejoría global en la autoestima y una satisfacción general muchísimo, muchísimo mejor. El llamado, el consejo es a considerar una terapia combinada. Normalmente el paciente que usa toxina también usa relleno. Planifiquemos adecuadamente este tratamiento, porque las técnicas combinadas son lo que hoy día están demostrando tener un excelente, excelente resultado. Les doy las gracias por estos minutos que me dieron. 55 minutos me demoré, Caldita. No me pasé tanto. Y bueno, si tienen alguna consulta o alguna duda, estamos atentos al chat para resolverla. Vamos a ver. Tenemos aquí algunas. Carlita, ¿estás por ahí? ¿O se nos fue la Carlita? Ya. Tengo todas las consultas que se están en el chat. Y tenemos. ¿Cuál es la opinión del sistema Dermapen que está de moda? Bueno, el sistema Sí, de estoy Dermapen. aquí. Ya, Carlita, gracias. Tenemos acá la pregunta de Leonor Rosales. Dice, ¿cuál es su opinión respecto del sistema Dermapen? El sistema Dermapen es un sistema bastante adecuado. En estricto rigor, lo que busca, una foto, lo que busca el sistema Dermapen es poder generar una estimulación mecánica. Esos son los sistemas que se denominan microneedling. El sistema Dermapen, obviamente, es regulable en profundidad. Si nosotros hacemos una aplicación a 0,5, a 0,75, probablemente podemos llegar a la dermis papilar en alguna zona del rostro, no en todas. Entonces, en algunas zonas necesitamos un poquito más. Pero el
el diámetro de la agujita son agujas muy pequeñas. Normalmente un cabezal de Dermapen tiene agujas de 33 o 34 Gauss. Entonces, la capacidad, la posibilidad que ingrese algún otro principio activo es bien bajito, pero también se utiliza, por ejemplo, con plasma rico en plaqueta o con algún ácido hialurónico no reticulado que tenga algún principio activo. Me parece bueno, ha demostrado tener un efecto mecánico interesante y complementándose con algún principio activo, yo creo que no está de más tener un Dermapen. Un Dermapen vale, no sé, 70, 80 lucas, entonces es un elemento y un componente bastante útil para usarlo. A ver, otra pregunta de Paola. O sea, actúa como... O sea, actúa como en la hiperhidrosis. Me imagino que debe Paola preguntar con la hiperhidrosis cuando hay hidrosadenitis supurativa. Es una colonización bacteriana y que genera una enfermedad supurativa de las glándulas sudoríparas de la zona. Evidentemente, la toxina botulínica disminuye la actividad de esa zona y coayuda bastante en los tratamientos, sobre todo antibióticos y de drenaje de las glandulitas. Nicole Caro dice, buenísimo doctor, muchas gracias. Es una técnica de mesobotox. ¿Cuánto profundiza aproximadamente? Bueno, dependiendo la cantidad el grosor que tenga la piel de la zona, ¿ya? La piel de la zona no es o la piel no tiene el mismo grosor en cada una de las zonas. Normalmente trabajamos entre 0,5 y 0,25 lo que es la frente, lo que es la zona periocular, normalmente 0,25 con Dermapen. Si colocamos mesobotox, particularmente, ¿qué es lo que podemos hacer? En la zona de la línea mandibular, en la zona del cuello, colocamos mesobotox, pero con micropápulas o con técnica de napache en el cuello, donde tratamos de colocar siempre en la dermis, ¿ya? Entonces, lo que sea necesario a la dermis para llegar, y podemos usar agujas, no la típica de 30G que usamos de 12 milímetros, sino que usamos agujas de mesoterapia, hacer mesobotox, ¿ya? Agujas de 32, de 33G, de 4 milímetros, que tienen doble bisel y que permiten ingresar y llegar a la dermis. Siempre que yo hago una micropápula, tengo que ver el volumen que se mantiene algunos segundos. Si hago una micropápula, en definitiva no veo que hay un aumento de volumen, lo más probable es que esté en la hipodermis y esté haciendo una técnica de punto a punto que es un poco menos efectiva que la de micropápula para los efectos que queremos. José Asfura, muchas gracias por la presentación. Doctor, Skin Booster, ¿cada cuánto tiempo aconseja aplicarlo? Depende de las condiciones propias del paciente, pero yo les recomiendo, si hay un paciente que de manera inicial viene a verlos, colóquenle toxina botulínica y colóquenle Skin Booster, ¿ya? Uno primero, el otro después, el que ustedes quieran, pero hagamos un tratamiento secuencial. Mientras más añoso sea el paciente, probablemente más estimulación cutánea va a requerir, ¿ya? Va a requerir varios Skin Boosters. Algunos pacientes, como por ejemplo pacientes jóvenes, entre 20 a 30, 35 años, que no tengan muchos signos de fotodaño, yo les hago una vez al año o incluso 2 veces al año. Los pacientes que son un poquito más añosos, el tratamiento inicial son una vez al mes por unos 3 meses al menos, y después vamos hablando cómo continuamos. Rafael, felicitaciones. Muchas gracias, Rafael. A ver, Carlita Rojas. Hay hartas preguntas, doctor. Sí, pues, hay algunas que no son del área, ahí me pareció extraña, algunas que hablan de otros temas. Perfecto. En mesobotox, ¿qué dilución recomienda? Bueno, normalmente el mesobotox va a depender también de la dosis que coloque y de la microgota que coloque. Si hace un patch, puede hacerlo con la misma disolución que tienes habitualmente para tratar la arruga. Nosotros normalmente hacemos un Meditoxin, le colocamos de 50 unidades, le colocamos un ml y con eso trabajamos en aplicaciones
de micropápulas para tratar la frente, para tratar el músculo orbicular, le ponemos 0.05 ml, o sea, una vigésima de la jeringa. Eso es la dosis estándar, ¿ya? Que es más o menos 2.5 unidades por 0.05 ml. Pero cuando quiero hacer un mesobotox o una mesoterapia para aplicarla de manera más difuminada, lo que puedo hacer es duplicarle o triplicarle el volumen, o sea, a un ml, colocarle un ml más. Entonces ya tengo duplicado el volumen con las mismas unidades. O colocarle 2 ml más. Entonces, voy a ir subiendo la cantidad de volumen, pero manteniendo las unidades. O sea, voy generando diluciones. Puedo diluirlo una vez, colocándole 1 ml, puedo diluirlo 2 veces, colocándole 2 ml o 3 ml para llegar a 50%. Entonces, hay que ir diluyendo en la medida de lo necesario. Y ojo, hay pacientes que tienen la zona, por ejemplo, del cuello, que tienen muchas zonas de contracción. Le colocamos profundo y le colocamos superficial en la zona de contracción, pero no le vamos a colocar en la zona que tenga mucha flacidez. Pero sí podemos colocarle un mesobotox, por ejemplo, en la zona del escote, donde hay microarrugas. Hay muchos pacientes que tienen el escote muy arrugado, ¿ya? Acuérdense que esa zona hay miofibrилlas dérmicas y también hay parte de lo que es en algunos pacientes hay parte de lo que es el platisma subclavio. Entonces, muchos pacientes se benefician de manera importante con un mesobotox en esa zona. O sea, la misma dilución tradicional, pero colocándole más líquido. ¿Cuánto? El doble de líquido o incluso un poco más de líquido. Buena charla. Muchas gracias. Felicitaciones por su académica exposición. Gracias a María Gloria Hidalgo. Gracias, dan ganas de escucharlo un día entero. Ahora, muchas gracias, Paolita. Que no se entere mi señora. Que no se entere mi señora. ¿Ah? Excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Es fantástico. Javiera dice, para el tratamiento de rosácea con toxina, ¿qué dilución se usa y qué técnica? Se usa la técnica de mesobotox, ¿ya? Dilución por lo menos 50-50. Si tienes medio ml de la dilución tradicional, le echas medio ml más o incluso más agua. Y se aplica en pequeñas aplicaciones, ya sea en Napatch, ¿ya? O en micropápulos muy superficiales. Ojo que si tenemos mucha cantidad de unidades y ponemos mucho volumen, vamos a inmovilizar los músculos que están bajo la dermis. Entonces tenemos que ser bastante conservadores. Una de las recomendaciones para iniciar rosácea es que en una jeringa de 1 ml hagan la disolución normal que utilizan para aplicar toxina botulínica y saquen en una jeringa de 1 ml, saquen 0,25. Y luego a esa jeringa que tiene 0,25 rellenen completamente hasta llegar a 1 ml con suero fisiológico. Y le va a quedar disuelta a 1/4. O sea, antes tenían 0,25 ml, ahora va a tener 1 ml. O sea, cuadriplicamos el volumen manteniendo las mismas unidades. Entonces vamos a poner 1/4 de la dosis que pondríamos tradicionalmente. Con eso disminuiríamos las posibilidades de generar inmovilización de músculos que no queremos inmovilizar. O sea, al paciente le dejamos sin rosácea, pero la dejamos sin expresión. Tampoco es bueno. Sofía dice, excelente charla, ordenado, claro, muchas gracias. Iván Benítez, reacciones alérgicas al uso de ácido hialurónico. Hoy día son bastante bajas las reacciones alérgicas, porque los ácidos hialurónicos que tenemos por lo menos en nuestro país son ácidos hialurónicos con baja cantidad de agentes reticulantes. Tienen normalmente menos de una parte por millón de agente reticulante. En algunos momentos, y algunos productos que no están certificados muchas veces no son ácidos hialurónicos, son cualquier cosa que se parece al ácido hialurónico, pero en general la proporción o el porcentaje de reacciones adversas al ácido hialurónico que podemos definir es bajísimo. Yo diría 1 por 5.000, 1 por 10.000 pacientes en nuestro país, por lo menos, tiene una reacción alérgica al ácido hialurónico. Por ende, normalmente en las consultas de medicina estética siempre tenemos el botiquín con los elementos propios para enfrentar una reacción anafiláctica, que sería como el mayor complicación. Gracias a Dios, en todos los años que yo he vivido, todavía no veo en mis pacientes, ni en los pacientes que hemos tratado con los alumnos de la academia, que son más de 400 alumnos, no hemos visto ninguna
reacción alérgica al ácido hialurónico que tienen distribución legal en nuestro país. María Amores, ¿se hace en cara y cuello? Usted me enseñó la técnica de la 20ª. ¿Es la misma premisa o de dilución diferente? Bueno, la técnica de la 20ª es una técnica súper buena que desarrollamos nosotros en la academia y que permite hacer el tratamiento para todos los músculos del tercio inferior, medio e inferior, utilizando una 20ª, media 20ª o más de una 20ª. Si quieres hacer mesobotox hay que diluirla, ¿ya? Entonces hay que sacas, por ejemplo, 5 20ª y rellenas completamente la jeringa hasta dejar la jeringa completa. Y vas aplicando media 20ª por cada punto que vas colocando. Ejemplos de esquema combinado entre toxina botulínica. El link de la 20ª, usted tiene online la presión. ¿Cómo, la cómo, voy a cómo? descargar y se las voy a enviar a los chicos. ¿Qué cosa? Usted tiene esa presentación en la academia, en el blog de la academia tiene esa presentación, si no me Sí, equivoco. vamos, de todas maneras vamos a publicarla con un grupo de colegas latinoamericanos que van a asumir eso como un estándar de aplicación, así que pronto van a haber noticias al respecto. Ejemplos de esquema combinado entre toxina botulínica, ácido hialurónico y PRP. Mira, en general, el ejemplo es, se va a definir esquema combinado el uso de las técnicas en un tiempo un tiempo de aplicación definido, o sea, dentro de 1 o 2 semanas, porque tú podrías colocar toxina botulínica y ácido hialurónico en la misma sesión sin problema. Yo no soy muy dado a poner toxina botulínica y ácido hialurónico en la misma zona. Si quiero poner toxina botulínica periocular, no voy a poner ácido hialurónico periocular, porque tengo posibilidades de generar difusión anómala de la toxina botulínica. Entonces, lo que normalmente hago es, un día hago toxina botulínica, otro día hago ácido hialurónico, y cuando hago ácido hialurónico puedo hacer PRP el mismo día, si no hay inconveniente. ¿Se puede entonces ocupar Botox con técnica NAPAX? Sí, se puede ocupar Botox con técnica NAPAX. ¿Ah? Ojo, si vas a poner 40 pinchazos en 1 centímetro cuadrado, empieza a sumar las dosis. También es importante eso. ¿Ya? ¿Me podría aclarar lo del mesobotox en cuello? ¿Usa también la punción directa en las bandas platismales? Sí, uso la punción directa en las bandas platismales con la disolución propia de dosis estándar, una 20ª cada 1 a 1,5 centímetros de diferencia, y en las zonas donde hay mayor, por ejemplo, contracción, por ejemplo en la zona del joule, yo normalmente hago un triángulo del joule hacia abajo y hago un mesobotox en toda la zona del joule, desde el reborde de la mandíbula en un triángulo hacia abajo hasta llegar a la banda platismal. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa zona la inmovilizamos para disminuir la generación del joule. Domenico, felicitaciones, gracias Domenico. José Falidinsky, clara explicación, gracias. Paola, era cuando se actúa a nivel de melanocitos, es similar al de melanocitos. Recuerden que la hiperhidrosis, ¿por qué funciona la toxina botulínica en la hiperhidrosis? Básicamente porque las glándulas sudoríparas ecrinas tienen control a través de liberación de acetilcolina. ¿Ya? Los melanocitos, hay una acción molecular que no está clara. Lo que sí está claro es que hicieron cultivo de melanocitos en donde colocaron melanocitos y fibroblastos en un medio con toxina botulínica y otros en un medio sin toxina botulínica. Se dieron cuenta que los melanocitos en el medio que tenía toxina botulínica, las prolongaciones dendríticas eran menores en sus dimensiones, y la producción de melanina también era menor. El mecanismo molecular todavía no está claro. Apenas lo tenga, te lo mando por WhatsApp. Caro, buena charla 2, gracias. Claudia Centeno, muy buena charla, felicitaciones. Gracias, Claudita.
Romina, ¿podríamos reemplazar el Skin Booster por PRP? No tiene la misma efectividad, no tiene la misma efectividad, ya que acuérdense que el PRP son factores estimuladores y que tienen solamente esa función. El Skin Booster lo que ha demostrado es tener una capacidad higroscópica que el PRP no tiene, o sea, vamos a tener mayor turgencia con el Skin Booster que con el PRP. Además va a generar un estímulo que va a ser más persistente, porque va a permanecer ácido hialurónico exógeno por más tiempo, lo que va a determinar una mayor producción. Los estudios que hay respecto a la evaluación de Skin Booster versus PRP normalmente tienden a mostrar que el Skin Booster tiene muchísimo mejor resultado. Un problema que yo veo de esos estudios que muchas veces tienen mucha relación con las empresas que venden los Skin Booster, pero en mi evidencia también hemos visto que efectivamente el Skin Booster tiene mejor efecto, por lo menos a largo plazo, que el PRP. Hay un perro ladrando, Carlita. Hola. A ver, llegué tarde, profe. Galaxy Note 10, dice. Pero, ¿qué me puede decir del uso de toxina en difusión eréctil y en qué músculo actúa? Bueno, aparte de llegar tarde, llegaste a otra clase, porque estamos hablando de toxina botulínica y rellenos térmicos en rejuvenecimiento facial. La verdad, toxina botulínica y difusión eréctil, no manejo mucho el tema del uso de toxina en disfunción eréctil, ¿ya? No te lo podría decir porque la verdad no es parte de mi actuar habitual. Lo podríamos buscar. Loreto Fuentealba, muchas gracias, felicitaciones, excelente charla, como todas las que nos ha dado. Gracias, Loreto. Cristina Urrutia, ¿cuál es la técnica adecuada en la zona de código de barra? Muy buena presentación. Bueno, la técnica del código de barra son múltiples. Y ahí podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer un Skin Booster en cada una de las barras, una técnica de retroinyección. Eso es como de libro. En segundo lugar, podemos utilizar una aplicación de micropápulas o una alícuota en el reborde labial. No soy muy fans de aplicar grandes dosis de toxina botulínica en el orbicular, sobre todo en el orbicular, en la parte superior, ya que se pueden generar alteraciones importantes en la fonía y en la masticación y en la mantención de los alimentos en la boca. Entonces, yo soy bastante cauto con la toxina botulínica perioral, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pondría? Un par de alícuotas de toxina botulínica en el reborde, ¿ya? En la unión de la zona alba con la zona roja del bermellón, y efectivamente rellenaría los códigos de barra, ya sea con una técnica de retroinyección en cada barra o en una técnica de malla cruzando los codiguitos de barra. No obstante, sí recomiendo hacer Skin Booster en la zona de los códigos de barra, ¿ya? Mostramos una paciente que tenía ritidosis en la zona perioral, esa paciente de ritidosis en la zona perioral, que fue la primera paciente más o menos añosa. Vamos a ver si que nos vamos. El tratamiento inicial de esta paciente es necesariamente Skin Booster, ¿ya? O sea, no, sería un crimen para nosotros mismos, ¿ya? Ponerle ácido hialurónico reticulado o hacerle, por ejemplo, esta, ¿ya? Si queremos ponerle toxina botulínica a esta paciente, lo más probable es que tengamos inconvenientes, ¿ya? Porque es muy delgada la piel, entonces vamos a llegar rápidamente al músculo orbicular y vamos a tener una alteración en la fonación, ya no va a hablar bien, y va a tener una alteración en la capacidad para mantener los alimentos en la boca, sobre todo los líquidos. Entonces aquí hay que poner Skin Booster sí o sí, 1, 2, 3 veces. Esta es la paciente que yo les comentaba, que a esta paciente le pongo en el mes 1 Skin Booster, en el mes 2 Skin Booster, puedo ponerle PRP también, mes 3 Skin Booster, y ahí después empiezo a hacer relleno de la zona y después potencialmente podría colocarle toxina botulínica en el borde con alícuotas muy chiquititas, 0.01 ml
en 2 o en 4 puntitos en la parte superior. Y la parte inferior, básicamente en línea media, medio milímetro para cada lado, 0.01 ml por cada zona. Claudia, en los casos que se emplea en queloides, ¿cómo se realiza y tiempo máximo? Bueno, la forma de utilizarla en queloides son inyecciones perilesionales y en algunos casos intralesionales. Intralesionales más habituales en cicatrices hipertróficas, en cicatrices queloides son más bien perilesionales. Y es más, en algunas cirugías se está usando mucho el colocar toxina botulínica en el momento del cierre, ¿ya? Se hace la incisión, se hace el cierre, se aplica toxina botulínica en espera de eso, ¿ya? Yo tengo experiencia en cirugía facial traumática con aplicación de toxina botulínica y la verdad andan bastante bien, ¿ya? Mejora bastante la profundidad y el volumen de la cicatriz. Daniela Zurra, muchas gracias por la charla, gracias Daniela. Eduardo Villanueva, muy buena presentación Jorge, gracias Eduardo. Daniela Zurra, muy buena. María Paz Leitchecas, muchas gracias otro día, gracias a ti. Karen, buenas noches doctor, ¿qué opina de las mesoterapias? ¿Qué componentes se aplica en ellas y cada cuánto se recomienda? Bueno, dependiendo de lo que necesite buscar, la mesoterapia es una técnica que tiene un principio, que es aplicar una cantidad de principio activo en la menor cantidad posible, en el sitio adecuado, buscando un objetivo específico, que puede ser dolor, puede ser drenaje, puede ser tensión, puede ser relajación. Entonces, los diferentes principios activos de la mesoterapia dan para una clase, 1, 2, o 3 o 5 charlas. Creo que no hay tiempo como para responder todas sus preguntas, porque qué componentes se aplican en ellas y cada cuánto se recomienda. O sea, es imposible darte esa respuesta. O sea, la mesoterapia es un capítulo grande, no un capítulo pequeño. Marcelita, Stock, ¿se puede hacer pápula con un ácido hialurónico que es para utilizar con Dermapen? Bueno, los ácidos hialurónicos que se utilizan con Dermapen normalmente son no reticulados. Sí, se puede hacer pápula, ¿ya? Se van a absorber bastante rápido, ¿ya? Que muchas veces es el objetivo, pero normalmente los skin boosters tienen algo de reticulación, no son grandemente reticulados, pero tampoco son no reticulados. Anita, Doc, ¿y en cuánto tiempo las terapias combinadas con Radies o Sculptra? Y en cuanto a las terapias combinadas con Radies o Sculptra, ¿qué opina? Cuando le indica es más recomendable que lifting con ácido hialurónico en pacientes con mucha tosis. Bueno, las terapias combinadas implica tratar diferentes tejidos a diferentes profundidades con diferentes principios activos. El uso de Radies, particularmente hidroxiapatita de calcio, diluido, ya sea diluido 1:1, 1:2, 1:3 o incluso 1:4, ha demostrado ser bastante efectivo en la reconstitución de la dermis. ¿Ya? Se aplica más o menos parecido a lo que se podría aplicar los skin boosters de ácido hialurónico. Normalmente se aplica con cánula y se aplican en técnicas de radiada. También el ácido hialurónico skin booster se puede colocar en cánula radiada. Con Sculptra, la verdad yo no he trabajado mucho con Sculptra, sí lo he hecho con hidroxiapatita de calcio, ya en algunos pacientes con excesivo fotodaño he hecho skin booster y Radies en las mismas sesiones, ya asociado a múltiples sesiones, ya pacientes con fotodaño intenso, con pacientes extremadamente fumadores. O sea, hay una paciente clásica que todos los años nos viene a ver, ya que trabaja en un camping de toda su vida y se fuma 40 cigarros al día. Entonces, tiene 65 años y parece de 80. ¿Ya? Esa paciente, cada vez que llega, la vemos más joven. ¿Ya? Y eso quiere decir que estamos potencialmente haciendo un buen trabajo. Entonces, es más recomendable que el lifting con ácido hialurónico. Si tengo que reposicionar, reposiciono. Si tengo que elevar, elevo. ¿Ya? Los skin boosters o las terapias combinadas lo que buscan es darle el tratamiento que se necesita a cada tipo de tejido complicado. No es o uno o el otro.
Normalmente son terapias combinadas, ¿ya? Se combinan. Doménico, he colocado toxina en el músculo. Espera, me fui mucho arriba. No, Diana González, muchas gracias, maestro. Gracias, Diana. A ver, Doménico. He colocado toxina en el músculo prócer y no mejora. ¿Cómo hago terapia combinada? Depende para qué lo que quieras colocar. O lo que quieras hacer. Si el músculo prócer lo colocaste con el objetivo de eliminar las arrugas verticales del entrecejo, estás errando. Porque las arrugas verticales del entrecejo se producen mayoritariamente por contracción de los corrugadores. A lo mejor falta agregar o aplicar toxina en otros músculos que están generando la arruga, ¿ya? Ahí probablemente no necesitas una terapia combinada, sino que lo que necesitas es inmovilizar el músculo que está generando la arruga. Me imagino que a eso te refieres con que no mejora, ¿ya? Las arrugas verticales. Acuérdense que en la glabela hay arrugas verticales y horizontales. Las verticales responden a la contracción de los corrugadores y las horizontales a la contracción del prócer. Entonces, si yo inmovilizo el prócer, elimino las arrugas horizontales, las que están así, y no las verticales. Con respecto a mesobotas, ¿qué tipo de anestésico usa? Depende, ¿ya? Normalmente yo soy muy dado a hacer bloqueos, ¿ya? Entonces hago bloqueos faciales y pincho el paciente por todos lados. Si no, puedes colocar una crema anestésica, crema EMLA o alguna preparación local. ¿Qué dosis recomienda para hiperhidrosis? Normalmente diluyo a la mitad o a un tercio. Le pongo a una jeringa de 1 o 1 ml, le coloco, lo duplico o lo triplico. Lo dejo en 2 ml o en 3 ml y ahí voy aplicando. Leonor Rosales, con respecto al mesobotas, ¿qué tipo de anestésico utiliza? Lo acabo de decir. ¿Qué dosis recomienda para hiperhidrosis? Lo que acabo de comentar, ¿ya? Lo diluyo en la mitad, pero hay algunos pacientes que le he puesto casi enteros, pápulas casi enteros, pero superficiales. Edison Parra, como siempre, excelente charla. Muchas gracias, Edison. Pauli, para la sebosidad de la región nasal, ¿se puede usar toxina? Sí, se puede usar. Está demostrado que disminuye la producción de sebo y disminuye el tamaño y número de los poros. Jaime González, Jaime, ¿cómo estás? Excelente, doctor. Siempre se aprende algo nuevo. Abrazo virtual. Abrazo, Jaime. Y efectivamente, siempre se aprende algo. Sería súper, gracias, Fernanda Rodríguez. Felicitaciones, Paola. Gracias, Paola, nuevamente. Romina, ¿podríamos reemplazar el Skin Booster por PRP? Sí, pero con lo que comentaba, o sea, el Skin Booster ha demostrado tener mejor efectividad que el PRP. ¿Cómo es el protocolo de uso de Dermagil? Cantidad de ml por sesión, distancia entre sesiones, por ejemplo. Dermagil SB. Bueno, ahí tendríamos que preparar una charlita de Dermagil, pues así le decimos a la Carlita que, porque son otros productos, es otro concepto Dermagil versus lo que son los Skin Boosters. O sea, el Skin Booster de Neuramis es el Neuramis Light, y Dermagil tiene una amplia gama de diferentes elementos. Entonces hay principios activos asociados que no están en estos Skin Booster. Excelente, Josefina, muchas gracias, Josefina. Ángela, bibliografía recomendada para los que nos queremos iniciar en estética facial. Bueno, hay diferentes libros. Aquí estamos con la editorial La Molca. O sea, Molca, yo creo que tiene una cantidad infinita de libros a los cuales ustedes pueden acceder. Nosotros estamos preparando con bastantes colegas bueno, les adelanto, de Chile. Hay varios colegas que están trabajando en nuestro tratado de medicina estética y armonización orofacial. Tenemos de Argentina, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de México, de España, de Italia, no sé qué otro país se me queda, de Estados Unidos, de Cuba, de Paraguay, lo dije, de Paraguay, y Brasil. Esos son los colegas que estamos trabajando en el tratado de medicina estética facial y armonización
orofacial. Así que cuando esté listo, ese va a ser el texto que vamos a recomendar. Muy buena charla, muchas gracias. Constanza Amor, ¿podríamos tener esta clase grabada? No sé, vamos a ver con la Carlita cómo queda esto. Si nos podría enviar una explicación más exacta de la dilución para el microbotox, para el mesobotox. Ya. Doctor, ¿qué libro nos recomienda para los que estamos empezando? Bueno, hay varios libros de Editorial Amorca, como había comentado. Hay algunos que son técnicas de inyección. Hay otro que es el inyectable, es medicina estética, de Mauricio Di Maio. ¿Cuál otro tengo para acá que habitualmente usamos? Aumento de volumen facial, inyección y relleno, medicina estética. Están los tratados de medicina estética. Y bueno, más aumento de tejido blando. Bueno, yo creo que la gente de Amorca les va a mandar información para que ustedes vean cuáles son los diferentes textos. Hay unos que son excelentes, hay algunos que yo me he quedado con algunas ganas, o sea, claramente algunos textos que esperaba un poco más, pero en general los que le acabo de mencionar, inyección y relleno en medicina estética, de Mauricio Mayo es bastante bueno, los de los doctores Carruthers también son bastante buenos, pero el que la va a romper es el Tratado de Medicina Estética y Armonización Orofacial, que va a tener un libro, el libro 1 va a ser facial y el libro 2 va a ser corporal. Llegué tarde. ¿Tipos o marcas para usar Skin Booster? El Skin Booster de Neuramis es el Neuramis Light. Angélica, saludos y muchas gracias, Doc, de Viña del Mar. En Viña del Mar vivimos pura gente linda, así que, Angélica, muchas gracias. Yo también soy de Viña. Galaxy Note 10 es igual a Carla González. Carla González desde Arica. ¿Cómo estás, Carlita? Muchas gracias por tu salud, felicitaciones por la charla. Mi pregunta es ¿por qué lo escuché en uno de los... felicitaciones por la charla. Mi pregunta es porque lo escuché en uno de los congresos James. ¿Cuál era tu pregunta? Vamos a verla más arriba. O si me la mandas de nuevo. Ya tenemos 86 preguntas más, chicos. ¿Sí? En pieles craqueladas, ¿cómo anda el mesobotox? Más o menos. Primero Skin Boosters. Primero Skin Booster, ¿ya? Eso es lo crucial, ¿ya? Mejorar las condiciones de la piel, ¿ya? O sea, no todo se va a solucionar con mesobotox, ¿ya? Ojo, ¿ya? El mesobotox tiene ciertas indicaciones, vemos que funciona, muchas veces la aplicación de toxina botulínica, si la hacemos intradérmica, acuérdense que la aplicación intradérmica tiene un halo de difusión conocido, ¿ya? Por cada vigésima que colocamos, el diámetro es 2 ml, 2 centímetros. Entonces, vamos a tener una cantidad de dermis bien ocupada. No necesitamos hacer mesobotox si sabemos aplicar la técnica de la 20ª vía. Nicolás Tudillo, muchas gracias por compartir su experiencia y gracias a la Carlita por la gestión. Sí, gracias, Carlita. Siempre tan ocurrente la Carlita. Muchas gracias, Crisma, Jimena, doctora Quintero, muy buena presentación, clara y entretenida. Gracias, doctora Quintero. Iván Darío Benítez, riesgo de oclusión vascular labial superior o inferior con Skin Booster. Todo relleno térmico tiene posibilidad de relleno. Mientras más reticulado, más complicación, ¿ya? Normalmente, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Sobre todo en la zona perilabial. Recuerden que la zona perilabial tiene las grandes arterias, son más bien profundas. En la medida que hagamos un blanching, no debiéramos tener mayores complicaciones. ¿Cómo se hace el blanching? La idea es entrar con la aguja con bisel hacia arriba y colocar el relleno en la unión de la dermis con la hipodermis, muy superficial, y siempre hay que aspirar antes de aplicar. ¿Existe? Sí, es más bajo y es más fácil de solucionar, o sea, ante presencia de dolor, blanching persistente. Obviamente hay que empezar a colocar hialuronidasa en forma inmediata. ¿Qué opina de mesobotox en el orbicular de los párpados? Si es la zona externa no hay problema, si es la zona interna vamos a tener problemas porque la zona interna del músculo palpebral obviamente se comporta como una bomba de drenaje linfático. Entonces, a la medida que tú elimines el movimiento interno de la línea pupilar hacia adentro, tienes más posibilidades de generar aumento de volumen.
¿Qué opina del mesoboto orbicular? Estamos viendo. Marcela, muchas gracias por responder. Neuramilae es el producto que el doctor Díaz recomienda para hacer el tratamiento de Skin Booster. Ese es un comercial. Ya. Ese es un comercial. Sí, No, repítalo en pacientes porque me con están acné. preguntando A ver, cuál es el producto. es ¿Qué y para qué sirve, doctor? Dígalo, dígalo. Neuramis Light es el producto de la línea de Neuramis que se ocupa como Skin Booster. Que lo estoy buscando por aquí, para que lo vean, que es el envase blanco. ¿Dónde está? Y ahí, la cajita. Lo envía a todos los WhatsApp. Ah, se lo enviaron. Ya, usted, ¿Por ahí qué? está. Porque Usted haga su tiene pega un reticulado. ese es. Exacto, Ya. tiene muy poquito reticulado y además tiene una baja cantidad de agente BDD, que es el agente reticulante, que es lo que decía el doctor, que estos Sí, que productos no normalmente producen hay que tener irritación. menos de 2 partes por millón para que no produzca complicación. Exacto, este producto no llega a nivel indetectable en los estudios que se realizaron. Ya. Carla Roja, hable con su Cajita gris. ejecutiva, ya. Iván, o en la técnica para rellenar después de Skin Booster en paciente ñosa. A ver, Natalia Paz decía, Doc, ¿en pacientes con acné se aplica como mesobotox? Sí, se aplica como mesobotox, pero ojo, que los estudios que muestran que hay disminución de acné en los pacientes es con aplicación tradicional en los músculos. Ustedes hacen aplicación en el frontal, en el orbicular, en las zonas ahí, y se ha notado que esta difusión que existe controlada de la toxina botulínica aplicándolo intradérmico. Así que eso es importante. Vamos a tener buenos resultados o resultados complementarios con toxina botulínica en la medida que apliquemos intradérmico. Si aplicamos intramuscular, el efecto es menor o no es notorio. ¿Ya? O en la técnica para rellenar después del Skin Booster en la paciente ñosa, esa parte se me perdió de lo que decía Iván. ¿Ya? Riesgo de oclusión vascular o inferior con Skin Booster, sí, hay siempre riesgo en todo relleno. A ver. Vamos, la técnica para rellenar. Usted, 934, buenas noches. ¿Cuál sería la terapia combinada indicada para el tratamiento de ojeras? Bueno, una cosa interesante es la ojera. La ojera, normalmente cuando hacemos terapia combinada, hacemos la terapia, ustedes han escuchado de la técnica de sándwich o técnica biplano. Entonces, para las ojeras, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Se aplica un ácido hialurónico de una reticulación en la parte profunda, bajo el orbicular, y se coloca un ácido hialurónico en el plano profundo sobre el orbicular, y normalmente se colocan rellenos de tipo Skin Booster en muy poquita cantidad y se distribuye. ¿Ya? Eso sería como una técnica combinada, ¿ya? Que es combinación de reticulaciones particularmente en la zona. ¿Cómo recomiendo aplicarlo? Gracias por compartir sus conocimientos. Carlita, le envié el teléfono a la persona. Muchas gracias, doctor. ¿Algún diplomado o magíster en estética que recomiende para iniciarse en Chile o Argentina? Bueno, obviamente nosotros somos de la Academia Chilena de Medicina Estética y le recomendamos el diplomado de Medicina Estética. Entonces, si hay algún alumno que esté cursando o que haya cursado el diplomado, aquí tratamos de hacer docencia al más alto nivel y obviamente generamos una cofradía y una red de apoyo constante. Entonces, Academia Chilena de Medicina Estética es una muy buena recomendación, viene de cerca, pero creo que estamos haciendo las cosas lo mejor posible y dentro de Chile los que quieran venir. Y tenemos, gracias a Dios, muchos colegas que viajan durante el periodo presencial a Chile desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde Ecuador. Hemos tenido colegas de diferentes países que vienen exclusivamente a hacer nuestro programa y les agradecemos mucho la confianza que han tenido nosotros. A los WhatsApp de la academia, se realiza un diplomado semestral, etcétera. Duración en tiempo de efecto del Skin Booster. El Skin Booster no tiene por objetivo tener una duración específica. ¿Ya? El Skin Booster tiene por objetivo mejorar una condición basal X, pasarla a una condición basal Y mucho mejor. Para eso tú vas a ir requiriendo en la medida de las necesidades, colocar un Skin Booster
repetirlo al mes, o repetirlo a los 3 meses, o repetirlo a los 6 meses, dependiendo las condiciones del paciente, y haciéndole también un poquito de cambio de estilos de vida y de hábitos. Pero en general, a adultos mayores, o sea, gente 55 para arriba, yo le pongo un par de skin booster un mes al mes siguiente, y después empezamos a hacer los tratamientos de reconversión de las condiciones propias de la piel. Y hay pacientes jóvenes que con uno a vuelta de vacaciones aguantan todo el año. Entonces es muy, muy dependiente del paciente. ¿Qué tratamiento sugiere, doctor, en ojera? En ojera primero recomiendo hacer un muy buen diagnóstico, DIASET, ¿ya? Diagnóstico, ojera, comprender fisiopatológicamente lo que está pasando. La ojera puede ser, la ojera es, acuérdense que en inglés ojera es dark circle, o sea, un círculo negro o oscuro alrededor del ojo, que puede ser por sombra, que se produce por falta de volumen. Si hay falta de volumen, ¿qué es lo que habrá que hacer? Recomponer volumen. Puede ser por exceso de volumen. Si hay exceso de volumen, ¿qué puede ser? Una bolsa, que puede ser de grasa o puede ser de líquido, y habría que tratarla en consecuencia. O puede ser ese dark circle por aumento en la coloración de la piel, ya sea de coloración melánica, melanina, tratamientos para la melanina, o coloración hemoglobínica, vaso sanguíneo, otro tratamiento. Entonces, lo primero, buen diagnóstico. Sirumet, toxina en disfunción. La toxina en disfunción. Es que no tengo mucha experiencia en la toxina en difusión. No conozco ese problema, Carlita. Doctora Alba Noemí, desde Argentina. Ella estuvo con nosotros desde Argentina. ¿Cuánto tiempo puede durar la toxina botulínica fuera del refrigerador? Bueno, nosotros hicimos un estudio al respecto y demostramos que por lo menos 6 semanas posterior al tratamiento perdón, a la ocupación, si lo mantenemos en el refrigerador, 6 semanas no había colonización de ningún tipo de microorganismo, ni hongos, ni bacterias, ya sea gram positiva, perdón, aerobias o anaerobias, ni micobacterias. Y la literatura internacional y nuestra experiencia también muestra que por lo menos 4 semanas después de la reconstitución, la toxina botulínica se mantiene con las mismas propiedades y las mismas características de inmovilización. Entonces, pueden usarla un mes después de reconstituida, siempre manteniéndola refrigerada. Fuera del refrigerador, no tenemos estudios de inocuidad microbiológica. Lo que sí hay estudios de funcionamiento, ¿ya? Se dice que por lo menos a una semana de dejar la toxina reconstituida fuera del refrigerador, hay todavía acción inmovilizadora de la toxina, pero no sabemos si efectivamente hay más o menos inocuidad microbiológica, si hay o no más contaminación. Eso no lo sabemos, ¿ya? Pero lo recomendable siempre es dejarlo refrigerado. Claudia Centeno, yo de nuevo, pero Claudia, ¿cuál es el problema? Usted está bienvenida. Yo de nuevo, después de un tratamiento de papada, ¿recomienda mesobotox en la zona o skin booster? Depende cómo quede la papada. ¿Ya? Si tú ves que hay una flacidez importante, habría que hacer tratamientos correspondientes. Puede ser mesobotox o puede ser mesoterapia de otro tipo. Tampoco piensen que el mesobotox va a solucionar todo, porque no va a solucionar todo. Entonces, yo diría, si uno trata una papada y la papada queda fantástico, hagamos mejoría de la piel en la medida de que sea necesario. Eso se puede hacer con un skin booster de ácido hialurónico, se puede hacer con una mesoterapia, colocando, por ejemplo, ácido hialurónico no reticulado, o colocando silicio orgánico para tensar, o colocando DMAE, o colocando algún otro principio activo, si el problema es la flacidez. Si el problema es que después del tratamiento de papá quedó con un aumento importante o una disminución del flujo linfático, habría que hacer una mesoterapia drenante, ¿ya? Con algún drenador, ya con flumedil, con algún otro elemento de alcachofa, etcétera, que nos permita ir drenando la zona. El doctor comparte su pantalla, se ve pequeñito. ¿En qué sentido será?
Jimena Zarzosa, ¿cuándo haremos curso de Dermagil? Ahí vamos a ver con la Carlita y el tiempo que tenga, porque como Sí, estamos veo escribiendo que harto. hay dos temas interesantes, Sí. uno es de DIL y el otro es de Jera. Quizás es mejor empezar con Dermagil, porque igual Jera es como más avanzado. O sea, ojera es bien avanzado, no es poco avanzado. O sea, la mayor cantidad Sí, de así que complicaciones que uno tiene empecemos es con con ojera. Dermagil. Sí. Doctor, ¿hay Sí, posibilidad de migración de la toxina en la inyección intradérmica? Sí. Es menor que en la parte muscular, pero sí lo hay. Sí lo hay. ¿Ya? Acuérdenselo a los de difusión. Jumelín, ¿cómo estás, Jumelín? Desde el norte. Excelente diplomado. Saludos, doctor. Ah, bien. Desde el lejano oeste de Copiapó. Sí, efectivamente. Bueno, ahí está es la una muy Jumelín buena alumna. haciéndole propaganda al diplomado. Gracias, Jumelín. ¿Ya? Eh, el diplomado que está actualmente tienen hasta el 5 de junio para ingresar todavía, así que quien quiera puede hacerlo. Sí, lo otro, doctor, de importante que su diplomado tiene una parte online y una parte práctica la tiene en vivo, otra parte es más online, más digitalizada, por el Efectivamente, tema de que cuesta más movilizarse. efectivamente, estamos ya Hemos nosotros estado con. grabando, yo lo he acompañado varios días. Efectivamente, entonces tenemos ahí una plataforma que nos permite hacer prácticamente toda la parte teórica online. Los colegas pueden repetirse la clase varias veces, los colegas que han tenido los diplomados en versiones anteriores no disfrutaron de esta nueva tecnología. Actualmente hoy día tenemos la capacidad para tener los materiales de apoyo, los talleres, videos de diferentes técnicas y las clases en la nueva plataforma de la academia. Entonces, desde Si lo la otro, comodidad de su hogar dos, pueden que hacerlo. les dejé el teléfono de Ítalo. Ah, perfecto, Dejé el fantástico, teléfono de Ítalo para que hablen y le pregunten a él en todos los WhatsApp de las personas que perfecto, participaron hoy. Se llama fantástico. Ítalo Vera. Él es la persona que está a cargo de la academia por si tienen alguna duda. Sí, o conocido como Latin Lover Vera. Cuidado. Ya. Vivi, Changue, gracias por la charla, muy bueno como siempre, gracias. ¿Van a hacer cursos online por ahora? Sí, también estamos, bueno, los cursos de la academia también están. Por lo menos 3 cursos ya los tenemos pasados a formato online y con la práctica en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan en Santiago, o si no, en la quinta región pueden venir algunos a hacer las prácticas también. El ácido hialurónico, ¿cuándo se puede esperar para volver a retocar a una persona con el mismo ácido que quedó? Bueno, si la Seremi pregunta eso, ustedes ocupan el ácido y lo botan en forma inmediata. ¿Ya? Los colegas que decidan no hacerlo, siempre se recomienda mantener todo refrigerado. No es lo recomendable desde el punto de vista sanitario porque la autoridad de salud prohíbe la mantención del relleno. ¿Ya? Pero si tuvieras que retocar a una persona, tú puedes retocarlo al día siguiente incluso o a la semana. ¿Ya? Pero normalmente lo que esperamos es que haya una integración del ácido hialurónico que normalmente empieza aproximadamente a las 24 48 horas y puede mantenerse por lo menos una semana. Entonces, si está la posibilidad de hacer un retoque, normalmente yo lo hago de 1 a 2 semanas después. ¿Ya? Porque en algunas oportunidades lo hice con familiares al día siguiente y después nos dimos cuenta que había sobrecorrección. Entonces, poner más para después sacar no es la idea. Doctora Alba, gracias, excelente, muchas gracias a ti. María Gloria Hidalgo, doctor, toxina botulínica en tratamiento de migraña. Sorry si se escapa esta presentación. Sí, bueno, la toxina botulínica es en algunos casos un tratamiento complementario, no el único tratamiento, pero sí complementario para las migrañas que tienen un componente muscular asociado. ¿Ya? Y de hecho, los pacientes que son jaquecosos o migrañosos, cuando se ponen toxina botulínica para las arrugas de la frente, refieren que hay una disminución en la frecuencia y intensidad de las migrañas. Luis Miranda, sin reconstituir la toxina y en el refrigerador apagado por corte durante un par de días. ¿Funciona esa toxina botulínica? En teoría sí, de hecho hay varios estudios al respecto que la toxina liofilizada podría mantener hasta un 80% su efectividad sin refrigeración hasta por 48 horas. Pero en general normalmente los refrigeradores van perdiendo la temperatura de manera gradual. Cuando se corte la luz, hagan lo mismo que hacen los consultorios cuando se corta la luz del
refrigerador de las vacunas. Ponga la unidad de refrigerante y séllenlo con cinta de embalaje. ¿Ya? Yana Garrido, muchas gracias a usted por la charla. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor terapia para despigmentar? Depende del tipo de pigmento que haya. Hay diferentes procedimientos. Hay peeling, hay láser, hay mesoterapias. Hoy día el ácido tranexámico es un tratamiento bastante interesante para el melasma. Hay soluciones despigmentantes, como vimos ahí también. La prevención de la pigmentación es el mejor tratamiento para evitar despigmentar. Entonces, pero existen diferentes principios activos, los diferentes ácidos, alfa-hidroxiácido, cógico, no sé, láctico incluso, mandélico, glicólico, sirven para ir despigmentando dependiendo la cuantía, la ubicación del pigmento, si está muy superficial, si está dérmico o si está más profundo. Entonces, hay que hacer un muy buen diagnóstico. DIACET, chiquillos, DIACET. Diagnóstico, correlación anatomopatológico, elección de la herramienta terapéutica y tratamiento diseñado en base a las medidas evaluadas. Paulina Solari, buenas noches, felicitaciones. ¿Dónde me puedo inscribir al diplomado? Aquí te van a mandar el teléfono de Ítalo para que lo vayan whatsappeando. No se vale, dice Galaxy. ¿Tiene algún problema de difusión eréctil que conozca de cerca, señorita Carlita? Carlita de Arica estoy hablando. ¿No? Si no, por interno ¿Qué podemos, cosa? no, es que Pero es la Carlita colega de a veces no se Arica. vale, Carlita de Arica, Carlita Es González. que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo he sabido de algunos médicos que a mí me compran Que bastante tienen problemas urólogo, pero de... me compran Neuramis Deep Sí, pero para no toxina, rellenar. pero no No, toxina, no, pero hablando de esto no es toxina. para la difusión eréctil, sino Sí, que me lo compran para rellenar para cuando son relleno. muy pequeños. No estoy diciendo que Sí, sean pequeños, sino que en este caso compran harta jeringa. Estamos hablando de 15, sí, 20 cajas. efectivamente se pone una Son cantidad un 20 poco alta. ml. Le ponen Sí. harto Sí, Neuramis Deep nosotros para que quede bien. hacemos Bien. rellenos genitales, ¿ya? Si usted también Eh, hace ese tratamiento. sí, no lo Yo he ido a necesito, algunos solo lo talleres. realizo. Solo lo realizo. Doctora Ana María Uzcategui, el mejor doctor, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? Yumelin sí funciona. ¿eh? Jimena Sorosa, si abriste un ácido, pusiste la aguja y no lo usaste refrigerado, ¿cuánto tiempo puedo usarlo? La recomendación es siempre guardarlo con una jeringa, con una aguja, perdón, estéril, y que no haya ácido al interior de la aguja, para que no haya posibilidad que el gel genere una oxidación eh, en el, en la agujita, perdón, y genere una alteración en las características químicas del gel. Pero en general, mira, yo no tengo información al respecto de cuánto tiempo se contamina y si es que se contamina de verdad. De hecho, eso es algo que nosotros vamos a analizar durante este año y vamos a hacer cultivo de diferentes tipos de ácidos utilizados para ver efectivamente lo mismo que hicimos con las toxinas botulinijas, lo estamos haciendo o lo vamos a hacer, porque todavía no lo empezamos a hacer, porque estamos haciendo otro estudio de toxina botulínica bastante interesante que llevamos ya 20 semanas de seguimiento de un grupo de pacientes tratadas con una marca en una mitad del rostro y la otra marca en otra mitad del rostro. Así que estamos enfocados en esos estudios, porque tenemos hartas cosas que estamos haciendo y yo creo que final de año vamos a hacer el de la contaminación de los rellenos y se los Sí, mandamos a todos. el año pasado hizo el de la toxina con lidocaína, ¿se acuerda? Claro, con lidocaína y epinefrina, efectivamente. Sí. Hicimos el del estudio de halos de difusión, ahora estamos haciendo el de comparación caso control. ¿Qué otra cosa más decimos? Bueno, hemos hecho hartas cosas. Creo que siempre hay que ir aprendiendo un poquito más y contribuyendo al conocimiento de eso. Jubilee me pasó por un poco más de 2 días y funcionó perfectamente. Sí, que si funciona después de estar, sí. Dice que Jubilee le dice que le pasó por un poco más de 2 días. Supongo que perdió la cadena de frío y funcionó perfectamente. ¿Sí? Eso es lo que por lo menos dice la literatura. El ácido no tocó piel, no se utilizó. Gracias. Sí, Jimena. Galaxy no, jajaja, me equivoqué. Es eyaculación precoz. No haríamos millonaria. Bueno, conversemos por interno. Tampoco tengo mucha experiencia aquí. Así No que, hay que buscar bibliografía porque varios claro. preguntaron, Doc. Vamos a mirar, vamos a mirar.
Gracias, doctor. Excelente. Y Laura Moreira. Yumelin, el voto se fue la luz y me duró casi 72 horas. Tanto el reconstituirlo y el no. Después funcionaron muy bien. Perfecto. Primero que nada, muchas gracias, Consuelo, por la presentación. Excelente. Quisiera saber la técnica recomendaría para el tratamiento de código de barra. Ya había comentado que podemos hacer un blanching en cada uno de los códigos de barra que andan bastante bien, sin una mallita por afuera, o potencialmente hacer un skin booster completo en la zona. Jimena Zarzosa, muchas gracias, buenas noches. Bueno, sería todo. Se nos acabaron las preguntas, nos quedan 134 colegas en el chat. Le agradezco a todos la participación que han tenido, la paciencia que me han tenido, ya son las 10 de la noche, así que muchas gracias, gracias Carlita a ti y a tu equipo, gracias a todos los Sí, colegas gracias, de doctor, a Chile y del todos extranjero que y estuvieron con nosotros, y bueno, nos encontramos en otra oportunidad. Ya tenemos ya un par así de es. temas por lo menos que podemos empezar a trabajar. Sí, Gracias hay chicos. dos intereses. Gracias a todos y gracias por participar en este webinar. Vamos a estar más o menos cada 2 semanas haciendo algún taller o algún tema nuevo. Y la idea es que nos juntemos un grupo por lo menos de entre 300 a 500 personas. ¿Ya? Me Gracias a todos, parece. gracias a Doctor Díaz, gracias a la Academia Chilena de Medicina Estética. A todos les di el contacto del Ítalo por si necesitan ¿Ya? saber algo respecto a los cursos. Sí. O Y cualquier todos cosa tienen, sí, a mi WhatsApp, a mi Instagram. sí, y ahí nos hablan a los Instagram o a mi WhatsApp, me preguntan si tienen alguna duda para yo dar los teléfonos. ¿Ya? Perfecto. De todas maneras. Gracias, doctor, se pasó, Gracias, estuvo Carlita. muy, muy buena la charla, me gustó mucho. Me gustó la parte de la disfunción eréctil, que preguntaron como Ya, 10 veces. me parece. Ya, Ya, Carlita, cuídate, ok, saludos a todos, nos vemos. chao, Chao. chao.